Joder, no pensaba grabar este vídeo llorando tanto, jolín. Joder, vaya documental, Dios mío. Hola a todos, voy a hablar de un documental que vi hace poco, que seguramente muchos de vosotros hayáis visto hace tiempo, pues se estrenó en Netflix el 12 de marzo de 2020 aproximadamente. Iba a hacer un pequeño post en Instagram comentándoos qué sensaciones me dio el documental y bueno, sugiriéndolo, más que nada para que lo vierais. Sin embargo, me pareció de una calidad tan excepcional, me pareció tan bonito que sentí que una simple publicación con una imagen del documental se iba a quedar corta, así que decidí hacer un vídeo para compartiros mi punto de vista y sobre todo también para que vosotros después en los comentarios me digáis si tuvisteis la misma sensación al verlo, si os gustó, si no os gustó. En fin, quería un poco interactuar con vosotros y ver cómo sentisteis este documental. Si no lo habéis visto aún, os recomiendo ir a verlo y luego ver este vídeo para dejar vuestro comentario al respecto. Si lo habéis visto, quedaos aquí y vamos viendo lo que el documental transmite. Yo lo voy a volver a ver, lo vi hace un par de días, pero lo voy a volver a ver con vosotros para ir comentándoos qué es lo que el documental me va haciendo sentir. El documental está muy bien montado. En algún momento os puede generar la sensación de cómo es posible que se le grabe desde fuera, si teóricamente él va solo a bucear con el pulpo. El montaje es muy bueno del documental en la medida en que cogen imágenes que él grabó con su propia cámara, en su propia experiencia con el pulpo. Además tiene una cámara que, como veréis en una parte del vídeo, él la apoya, la deja fija, es decir, él se puede grabar planos como espectador al poner lejos la cámara, verse desde fuera, y además después el productor y creo que era una directora también con quienes prepararon el documental para Netflix, también hay muchos planos en el que a él obviamente le graban. Es decir, hay una parte de postproducción importante. Se coge todo el material que él grabó durante casi un año de experiencia que tuvo con el pulpo, más luego todas esas imágenes que a él le habrán grabado pues buceando, caminando hacia el mar. Entiendo que no hace falta comentar que esto es una opinión personal, por si hay alguien que se ofende, pues creo que no es necesario decir que es una opinión personal, pero bueno, la advierto por si hay alguien susceptible viendo el vídeo. Para empezar, la banda sonora es espectacular, así como la fotografía. O sea, estéticamente es bellísimo, aunque no te guste el contenido, lo cual me extrañaría, y la música acompaña de una forma increíble. O sea, es un documental que te envuelve, aun pudiendo ser un tema no excesivamente atractivo si hay alguien que no le interesa la biología o la biología marina o el mundo submarino o incluso los animales. Para mí este documental tiene un metamensaje, va más allá de lo meramente obvio. Incluso puede generar cierto rechazo o cierta mofa el título, lo que un pulpo me enseñó o mi maestro el pulpo, según cómo se haga la traducción del título, pero nada que ver. Tenía muchísimas ganas de grabar el vídeo, de compartirlo con aquellos que, al igual que yo, pudisteis apreciar la belleza, el trabajo, la pasión, la intuición que cargaba todo el documental. Y bueno, quería compartir, fue altamente emocional, increíble. Craig Foster es un cineasta y documentalista sudafricano que es quien grabó este documental. Él creció en el Cabo de las Tormentas, en la costa sudafricana. Cuenta cómo vivía en un pequeño bungalow que estaba al lado del mar y que cuando había una tormenta fuerte, imaginaos la intensidad de las tormentas en un lugar llamado el Cabo de las Tormentas, el propio agua inundaba las habitaciones, rompía las puertas, es decir, él creció muy vinculado al mar.
Y eso de alguna forma fue lo que posteriormente, muchos años después, le hizo no temer el mar. Entiendo que sí lo respetaba, o al menos tener la valentía de adentrarse en él, porque más adelante veremos cómo se adentra no solo sin traje de neopreno, lo cual es maravilloso porque dice que así puede sentir mayor vínculo o la cercanía con las criaturas marinas, sino sin bombona de oxígeno. Él tiene una capacidad de 6 minutos de apnea. Es decir, él aguanta la respiración durante 6 minutos. Por eso pudo grabar el documental. Él grababa sin bombona. Él lo que quería era sentirse libre, sentirse ligero, sentirse en contacto con el medio. Entonces salía cada 5 o 6 minutos a respirar y volvía a descender a las profundidades. Creció muy inmerso, muy mezclado con el mar. Es decir, imagínate ser pequeño y que las tormentas prácticamente hagan que el agua de mar entre en tu casa. Veis como el plan, veis como el guión, veis como la vida nos va preparando para lo que después será nuestro futuro. Ni remotamente él como niño podía intuir que con 40 o 50 años se iba a grabar un documental o iba a tener la relación tan íntima que tuvo con un pulpo. Sin embargo, ya la vida nos va preparando. Por eso os invito siempre a confiar y a estar atentos a las señales de la vida y a respetar vuestras motivaciones, a honrar la vida que os ha tocado, entre comillas, vivir. Si os ha tocado vivir en un entorno X, el que sea, respetadlo, honradlo, ved qué podéis hacer con ello, en lugar de querer cambiar vuestra circunstancia, en el sentido de sentiros víctimas de dónde habéis nacido, del entorno en el que habéis crecido, o soñar con otra posibilidad. Me refiero en cuanto al pasado, porque en cuanto al futuro podéis construir lo que queráis. Os invito a ver qué hay de útil ahí. Y él, como os digo, creció inundado literalmente por el agua de mar, como si fuera un pececillo. Él lo narra como algo emocionante, es decir, ya su propia naturaleza ya traía esa emoción, esa pasión por el mar, por eso además creció en un entorno de mar y no al revés. Diréis, no, es que siente pasión por el mar porque creció al lado del mar. Sí, no, va de la mano, es decir, estaba ya en su destino, por decirlo de alguna forma, el dedicarse a esto. Por eso eligió una familia en la que creció junto al mar. Da igual si lo veis en un sentido o en otro, o no sintió pasión por el mar porque se crió ahí, bien, también podéis verlo así. Desde niño ya buceaba en las zonas menos profundas, pero ya nació con ello, ya estaba en él. Cuenta cómo a medida que fue haciéndose adulto se alejó de ese buceo que le apasionaba y en un principio dice que no era un problema, estuvo en el Kalahari Central grabando documentales. Como os decía, él es documentalista, entonces estuvo mucho tiempo mezclándose con las tribus de África, viendo a los cazadores, rastreadores de ahí. Aquí lo interesante, volvemos al mismo punto, es que él sin saberlo ya se estaba preparando para su relación con este animal, con el pulpo. Tanto cuando desde pequeñito él buceaba, con lo cual estaba ya habituado a ese entorno, como cuando empezó a ser documentalista de estas tribus africanas. Él aprendió cómo los rastreadores seguían cualquier mínimo indicio, mínima señal en la tierra para rastrear y seguir animales. Él decía que era alucinante ver cómo de detalles que al ojo poco habituado le podrían pasar desapercibidos, para estas personas que vivían en el Kalahari Central podían seguir todas esas señales. ¿Veis? Ya la vida le va preparando para esa experiencia tan maravillosa que vivió. Él iba aprendiendo sin saberlo. Vuelvo otra vez a vosotros. Daos cuenta como cada experiencia es un aprendizaje. Lo vivas con más entusiasmo, con menos entusiasmo. La clave de la felicidad es tener la apertura mental para extraer la enseñanza de cada pequeño evento. Otra cosa a destacar es la sensación de disfrute. Él hacía lo que hacía mientras disfrutaba. Cuando era niño era su hobby favorito, el meterse en el mar a bucear. Cuando estaba rodando aquel documental con su hermano en el Kalahari Central, él disfrutaba de ver cómo estos hombres eran los mejores rastreadores que en la vida había visto. La motivación, la felicidad, el disfrute son los indicios con los que contamos para saber que ese es nuestro camino, que esa es nuestra dirección, que esa es nuestra pasión, que estamos haciendo lo correcto. Entonces no juzguéis si lo que os gusta es correcto o no, si es bueno o no. Permitíos disfrutar aquello con lo que disfrutéis, por muy cotidiano o por muy extravagante o bizarro que os parezca.
Comenta cómo vuelve, cuando ya empezó a bucear, de nuevo volvió a coger el deseo de tomar una cámara, de empezar a grabar, a hacer fotos. Reconectó consigo mismo. Es un documental altamente emotivo. No puedo evitar emocionarme al volver a verlo. Ya desde el principio se ve la sensibilidad de ese animal. Él lo encuentra como una forma extraña. Estaba cubierto de conchas, que era una forma que hacía, que era una protección de forma súper creativa. Iréis viendo por todo el documental la creatividad, la inteligencia, la intuición del pulpo, ¿no? Es una hembra, por cierto, todo el tiempo se refiere a ella como she, como ella. Se cubre y le llamó la atención la figura, cómo estaba ella cubierta de conchas y de repente ¡pum!, se esfuma. Y cuenta cómo se cubre con una alga cuando él se acerca a ella con lo que tenía a mano, que era una especie de alga resbaladiza, y ella se cubría con sus patitas y miraba por un agujerito. Ya la dulzura, la ternura que transmite un animal que decían que tiene la inteligencia de un simio inferior, creo que lo llaman, son muy inteligentes, como se demuestra en este documental. Él en algún punto del documental dice que él se enamoró de esta criatura, y es que es completamente comprensible. Te enamoras de la criatura a lo largo que avanza el documental. Si tuviera que describirlo en una palabra, es amor. Es el amor que transmite, la ternura, el amor que transmite la pequeña pulpo y el amor que transmite él hacia este animal. También en algún punto comenta que él no era especialmente cercano a los animales y creo que tampoco tenía mascota, con lo cual yo creo que esa conexión que tuvieron ambos era de otro planeta, de otra vida, no era algo casual. Un pulpo tiene de vida entre 1 año y 1 año y medio. Él tuvo la idea, después de las primeras experiencias con esta pulpita, de ir cada día. Se planteó, ¿qué pasaría si voy cada día? Una loca idea, una idea brillante, no importa, él tuvo esa intuición, esa llamada. No podría haberlo evitado. Aunque hubiera querido, aunque la circunstancia o su mujer o su hijo le hubieran dicho papá, no vayas, él no podría haberlo evitado. Eso es a lo que me refiero muchas veces cuando os digo que cuando algo es para vosotros, cuando es vuestra pasión, cuando es vuestra necesidad vivir algo, es inevitable. No podríais forzaros a no hacerlo. Al principio, para que ella no se asustara, dejaba la cámara fija. La dejaba ahí apoyada y dejaba que ella la tocara, investigara. Cada uno de los tentáculos, que son como deditos para ellas, para los pulpos, también cuenta como su cerebro no está únicamente en la cabeza, está en todas sus patas y en los tentáculos y en todas las terminaciones nerviosas. Fijaos qué animal tan sensitivo, tan en contacto con el medio realmente. Y bueno, que a veces tiraba la cámara. Entonces el primero fue muy paciente. Eso es lo que aprendió de los rastradores, a esperar, a ir, a poner la cámara. Él iba cada día con paciencia para descubrir y conocer su hábitat. Fijaos el amor que hay en ello. Cuando hablamos de amor, no hablo de amor como me he enamorado de esta persona, sino amor como fuerza que impulsa al mundo y que si no le ponemos impedimentos, no le ponemos límites, puede construir cosas tan bellas cuando hay amor, y el amor es sinónimo de confianza, es sinónimo de intuición, es sinónimo de escuchar la llamada. Fijaos el amor que había en la llamada que él tenía a ir, en su espera, en su, insisto, la paciencia, su tiempo. El tiempo es amor, al fin y al cabo. Es interesante ver también cómo él iba desarrollando su sensibilidad y su percepción. Decía que al principio todo le parecía igual cuando empezó a bucear en ese bosque de algas kelp, pero con el tiempo iba detectando distintos tipos de bosque. Su ojo, su percepción ya se iba habituando al entorno, si os dais cuenta. Es como lo que él comentaba al principio. Le sorprendía cómo los rastreadores del Kalahari podían ver en una marquita en la arena una señal, un indicio de que había pasado un escarabajo o cualquier animal. Él empezó a desarrollar esa misma capacidad de ver.
Luego nos habla de los tiburones pijama, que se llaman así porque su piel tiene unas rayitas dibujadas que parecen pijamas. Son los principales depredadores del pulpo, que son olfativos, no son visuales. Ellos detectan por el olor, y en todas las cuevitas que había en su hábitat también había muchísimos de esos depredadores a su alrededor. Su paciencia dio frutos porque de repente un día cuenta como la pulpita salía de la guarida pero dejaba todas las patitas, todos los tentáculos dentro. Sacaba un poquito la cabeza para verle cada día que él bajaba. Era un animal muy curioso. También asocia él esta curiosidad a su corta vida. Al final, la experiencia que la pulpo tuvo con él hizo de su corta experiencia de año y medio de vida profundamente intensa. Fue algo excepcional y muy especial para un pulpo. Obviamente no tienen normalmente la experiencia de estar en contacto con un humano al nivel que ella lo estuvo. Al igual que la experiencia de él fue maravilloso, porque no creo que todos los seres humanos tengan esa maravillosa experiencia que él tuvo. Cuentan cómo al final era curiosa y un día ella sacó su tentáculo y se acercó a él y lo empezó a tocar. Pero claro, él tenía que respirar. Él se acercaba, descendía, pero cada 5 minutos aproximadamente, 6, tenía que volver a respirar. Pero ya ella establece un contacto. Ella, con su inteligencia de sus patitas, le va tocando. Llega un punto en el que la pulpo sale completamente de su guarida, ya no guarda el resto de sus patitas dentro para protegerse, ni se hace escudos con conchas. Él dice que eso fue el momento más mágico, porque al final ese momento habla de una confianza plena, que es el amor del que hablábamos. Cuando ya confía, empieza a hacer su vida cotidiana de nadar, cazar, incluso jugar, que lo veremos más adelante. Y él empieza a hacerse testigo, observador de esa situación. Pero sí que hay una sinergia especial, una conexión especial, una generosidad extraordinaria en ambos. En él, en tener la delicadeza, la paciencia y el cuidado de darle su espacio al animal. Y en el pulpo hay una generosidad de decir: esta es mi vida, este es mi hábitat, te ofrezco que lo compartas conmigo, te ofrezco hacerte testigo. Son unos animales extraordinarios los pulpos, y estoy segura de que muchísimas otras criaturas marinas, si se estuviera en contacto con ellas con cercanía, también lo descubriríamos, ¿no? Habla como cambia de color, como cambia de textura, como incluso puede hacer crecer cuernecitos. Más tarde habla de su forma de caminar, cómo tiene diferentes formas. Puede usar sus propias patitas, sus propios tentáculos como si fueran piernas humanas, puede arrastrarse, puede volar. Una cosa que aprendí en el documental, que probablemente muchos de vosotros también aprendisteis en él, es que las hembras de pulpo fallecen cuando eclosionan los huevos. Una vez que la pulpo queda preñada de los huevos, se da un periodo entre 1 y 3 meses en los que esas crías, esos huevos van alimentándose de ella misma, es decir, la pulpo va deteriorándose con la crianza de los huevos. El macho puede fallecer justo tras el apareamiento o puede durar entre 1 y 4 meses, si no recuerdo mal, tras el apareamiento con la hembra. Entonces, los pulpos son animales que crecen en solitario, que no tienen la referencia de sus padres para aprender a cazar o a mimetizarse. Por eso cuentan con una inteligencia extraordinaria, con una intuición o con un instinto extraordinario. El documentalista cuenta cómo está diseñado para engañar, para el engaño el pulpo, porque cambia de forma, de color, es inteligente, es súper creativo en su forma de estar en el mundo. Dice también que es un molusco sin concha, que perdió la concha, entonces es un animal blando y frágil, aprende a esconderse, a mimetizarse con el entorno, a huir. Según avanza, vas viendo cómo la implicación de él con el animal es cada vez mayor. Hay 3 o 4 ocasiones en el documental en el que puedes sentir su emoción. Una de ellas, la primera, es en el día 52, cuando él está grabando al animal y la lente se cae y se asusta y sale huyendo.
toda la confianza que él sentía que había ganado en 52 días de interacción con ella se esfuma por un susto que se lleva el animal. Y ahí él entra en el dolor o en la desesperación o en la preocupación de si la volverá a ver, si la volverá a encontrar, después del vínculo que después de casi 2 meses se había ido generando. La lente además se le cayó un día que el pulpo le estaba siguiendo a él. Él comenta que es algo increíble que un pulpo te siga. Estaba sintiendo toda la confianza, toda la atracción, el interés que el pulpo tenía hacia él. Iba retrocediendo grabándole. Y la lente se cayó. Por favor, dejadme en los comentarios si a vosotros el pulpo os ha generado la misma ternura que a mí me genera al verle. Lo que me llamó también mucho la atención del documental es que hay 2 o 3 ocasiones en las que él siente que ha metido la pata. Y se decide entre la sensación de culpa, ese pensamiento contrafáctico de metí la pata, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, y hay decisiones que él tiene que tomar en milésimas de segundo. Por ejemplo, en esta anécdota que estoy contando de cuando se le cae el objetivo de la cámara y el animal huye, se sentía muy culpable. Y al final a lo que a mí me remite esta historia es a buena suerte o mala suerte. Como os iré narrando ahora, hay varias ocasiones en las que wow, debería haber hecho otra cosa, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no intervino? Sin embargo, al final todo se ve como está hilado de forma perfecta, como era necesario que se cayera la lente para él, por ejemplo, desarrollar su capacidad de rastreo y constatar una vez más que esa historia era inevitable. ¿Cuál era la probabilidad de que él consiguiera encontrar al animal? Él se dedicó a aprender las pequeñas marcas que dejaban los peces, los caracoles, los cangrejos, para aprender a buscar a su pulpo a través de las señales que iba dejando, cómo iba dejando restos de conchas que comía. Es maravilloso el nivel de implicación. Es decir, de lo que podía haber sido un error, que se le cayera el objetivo de la cámara y ella se asustara, al final fue un grado más de implicación, un grado más de entrega, un grado más de aprendizaje que él tuvo que desarrollar para llegar una vez más hasta ella. De alguna forma lo que se transmite es que estaban predestinados a encontrarse, porque no era fácil, no tenía un móvil para llamarla y decirle, oye, ¿dónde estás? Sin embargo, la pudo encontrar, ahora os lo contaré, luego lo iré narrando. Hay un par de situaciones más en las que él se planteaba si intervenir o no. De verdad es maravillosa la historia. Después de un exhaustivo estudio del rastro de las huellas que iban dejando erizos de mar, cangrejos, peces, empezó a encontrar restos de comida de ella, de conchas de moluscos, patitas de cangrejo, porque ella era depredadora de ese tipo de animales. Y gracias a lo que habría aprendido con los rastreadores Sand del Kalahari, consiguió hallarla. La encontró un día en su guarida y ella salió de su guarida al verle. Lo bonito aquí es que a pesar del tiempo que había pasado desde que ella se asustó y huyó, ella le reconoció y empezó a seguirla de nuevo. Él caminaba hacia atrás y ella iba hacia él, hasta que se agarró a una roca para no moverse, claro, en el agua. Y ella siguió acercándose hacia él y se puso sobre su mano. Luego él tuvo que subir a respirar y ella, en lugar de quedarse ahí en la roca, en el fondo del mar, ascendió con él. Se genera un vínculo bellísimo entre los dos. Y hay quienes podéis pensar, bueno, eso es subjetivo, era un pulpo que se agarró ahí. El simple testimonio de este hombre, que no era un sentimentaloide ni especialmente vinculado a los animales, solo fue su forma de transmitir, de hablar. Lo que se puede ver en el animal transmite la veracidad de ese vínculo. La manera que todos los poros de su piel transmiten ese vínculo, esa emoción, esa importancia que esa relación adquirió en su vida. Él se pregunta, ¿de qué puede beneficiarse un animal como un pulpo de mi presencia, de la presencia de un humano? Y la conclusión que él saca es que él era un estímulo para la inteligencia de ella. Él estaba completamente embelesado con ella y ella con él. Se percibe cómo se le sube a las manos, cómo se le pone en el pecho. De alguna forma es como que le abrazara. Él dice una frase muy bonita, dice, los límites entre ella y yo se desdibujaban. Él no paraba de pensar en ella. Era una especie, vamos a llamarlo, de obsesión sana. Para mí tiene que ver con fijación, con propósito, con un
una franja de tiempo muy limitada. Pensad que quizás tenía 1 año por delante con ella, pues el pulpo, como decía, vive entre 1 año y medio. Él, cuando la conoció, ya era adulta, no era un cachorrito de pulpo. El tiempo jugaba en su contra, entonces cada día era importante. Realmente lo que él vivió con ella fue como una experiencia de vida, una experiencia de relación condensada. Hay muchos aprendizajes en este documental y creo que uno de ellos tiene que ver con eso. Ojalá pudiéramos todos exprimir la experiencia, las relaciones y vivirlas con la entrega e intensidad que este hombre vivió su relación con este maravilloso animal. Volvemos a la premisa que os planteaba antes. ¿Buena suerte o mala suerte? ¿Mala suerte que el animal tenga un periodo de vida tan corto o buena suerte? Si en lugar de vivir 1 año, el pulpo viviera 100 años, 50 años, 12 años, ¿la experiencia hubiera sido igual de intensa? Para mí es una invitación a que vivamos todas las relaciones, sean más largas o más intensas, o sean relaciones incluso esporádicas. Ojalá las podamos vivir con todo ese amor e intensidad dentro de lo que la propia naturaleza de la relación nos permita. Él habla de que el pulpo era un ser especial, era único. Y yo diría que este humano también lo es. Todos a nuestra manera somos únicos, pero él pudo conectar con su unicidad, con su parte especial, con su esencia a través de ella. Este hombre es amor. Todo el tiempo este documental transmite amor, ternura, cariño, confianza, constantemente. Él dice que ella despertaba en él una curiosidad que no había experimentado antes. Él lo llama curiosidad, pero para mí es amor. Esa motivación de que no importara el frío, no importara nada más que la interacción entre ellos. También cuenta cómo él empezó a leer mucho acerca de los pulpos en textos científicos y cómo había muchas áreas que estaban inexploradas, a las que no tenía respuesta, como la extraña forma cubierta de conchas, que fue la primera forma en la que él encontró al pulpo. Al leer estos artículos científicos leyó que los pulpos eran animales nocturnos. Él iba a verle cada día. Pero un día decidió irla a ver por la noche y a pesar de su miedo vuelve otra vez el factor del miedo y entiendo que tiene que imponer meterse en el mar de noche. Él se sumergió. No estaba en su guarida habitual, estuvo un rato buceando y cuando estaba a punto de irse a casa porque no la había encontrado, dice que algo, una intuición, una señal, un mensaje le dijo que se metiera a la izquierda y ahí la encontró. La encontró cazando en una faceta que él no había descubierto aún de ella. También señala que ella por la noche está en aguas poco profundas porque la parte más profunda es más peligrosa de noche. Y aparte que hay muy buena comida a esa hora porque muchos de los pececitos salen de noche. Le vio cazar 3 peces a una velocidad increíble. Aquí toca lo que comentaba antes, de las decisiones que él tenía que tomar muchas veces en milésimas de segundo y del factor buena suerte o mala suerte. Su primer impulso era asustar a los tiburones. Hubo una escena en la que aparecen los tiburones y van a atacar al pulpo. Él podía haberlos espantado, pero decía que no quería interferir en la naturaleza. Es otra de las situaciones en las que se ve su emoción al narrarlo, el dolor, la sensación de no saber si has decidido bien o mal al hacer algo. Te acabas implicando tanto en la historia que sientes el dolor de ver que ella pueda sufrir y el deseo de querer protegerla. Él en algún punto lo dice, ¿no? Que tenía ganas de abrazarla y protegerla, pero que también tiene que respetar la vida y la propia naturaleza. Le cuenta la impresión que le dio cuando vio que, aunque ella se había escondido debajo de una roca, uno de los tiburones metió su cabeza bajo la roca y le arrancó un tentáculo. De lo que te está haciendo partícipe este documental es de la vida completa de un ser vivo. Te da una referencia, momentos de vínculo, momentos de amor, momentos de cercanía, momentos de miedo donde ella huye, momentos de dolor y de debilidad, como cuando en esta escena le arrancan ese tentáculo, uno de sus brazos, y veréis como luego ella está malita unos días, está enfermita, está recuperándose. Pero lo bello que hay aquí es que tanto con el pulpo como con él puedes acompañarles en todo ese proceso de vida, en esas emociones, como él narra el dolor que le generaba el ver el dolor del animal con el que estaba tan vinculado y cómo al fin y al cabo todas las emociones tienen cabida y todas las emociones están bien en una vida.
Hubo momentos de mucho amor y mucha felicidad en él, y también momentos de dolor y de implicación con el propio dolor del animal. Dice que ya estaba sangrando y que se olía en el agua la sangre del animal. Él estaba asustado de por si volvía el tiburón, porque ya estaba bastante lejos de la guarida. Él tuvo el impulso de ayudarla. Veis otra vez el debatirse entre si debe intervenir o no, buena suerte o mala suerte. Pero después, según avanza, comprenderéis que todo tiene una lógica, todo tiene un sentido y un orden perfecto. Cuando él se planteaba ayudarla a meterse en la guarida, no hizo falta, ella supo. Era fuerte, era valiente, era inteligente. Y luego, claro, él no podía cuidarla, no podía estar con ella, no podía llevársela a casa. Es un pulpo, no puede sobrevivir fuera del agua. Él se iba a casa cada día con el dolor de qué le pasaría, porque estaba vulnerable y se quedaba en las profundidades del mar y podría llegar otro depredador. Y luego aflora la culpa. ¿Seré yo responsable de la situación? Si yo no hubiera estado, no hubiera traído la atención de los tiburones, no la habrían atacado. ¿Veis? Ahí surge el pensamiento contrafáctico. Podría haber sido diferente y si yo hubiera. Pero para mí lo bonito de este documental es que según avanza, la sensación de calma que te deja, todo es perfecto, fue como tenía que ser, porque gracias a esta situación veréis el aprendizaje que se desprende. Él estaba ya completamente vinculado a ella, el dolor de ella era su dolor. Habla incluso de que a nivel psicológico él sintió que había vivido una desmembración, al igual que el animal. Piensa en su muerte, en su vulnerabilidad, empieza a pensar en su familia, en su hijo, empieza a relativizar esta experiencia, como todas las experiencias de muerte o de cercanía a la muerte, ya sea de un ser querido, ya sea nuestra propia muerte, como os decía en el vídeo anterior, nos devuelven a recordar la nimiedad de la existencia que muchas veces olvidamos. Él mismo dice que la experiencia le estaba cambiando. Él empezó a hacerse sensible, a sensibilizarse, a conectar con el otro, lo que se suele conocer como empatía, aunque no me gusta excesivamente esa palabra, pero él empezó a conectar. Él dice conectar con el otro, pero yo creo que empezó a conectar con la propia sensibilidad en él, con la pureza, con la parte más pura del amor en él. No fue con el otro, realmente fue consigo mismo, con su propia emoción. Y eso inevitablemente te conecta con el otro. Por eso no me gusta la palabra empatía, porque muchas veces la empatía es aliarse con la debilidad del otro. De ahí que no me guste utilizarla, prefiero utilizar conectar con la sensibilidad, con la emoción, y eso te hace ver al otro con otros ojos. Igual que él empezó a ver las profundidades del bosque, las profundidades de ese océano maravilloso con otros ojos, él puede empezar a tener una visión de lo sutil. Eso es lo que él llama empatizar con el otro. Empezó a conectar con lo sutil en él, y inevitablemente conectas con lo sutil en los demás, porque él previamente había conectado con lo sutil del animal, con esa conexión que no se podría entender objetivamente entre un pulpo y un ser humano, pero sin embargo esa parte de la existencia del ser que todos compartimos es lo que nos lleva a conectar con lo que se llama la unidad o Dios o la existencia o el todo o el universo, como lo quieras llamar. Es un documental muy interesante, la verdad. No sé a vosotros, pero a mí me tuvo y me sigue teniendo ahora que lo vuelvo a ver las emociones a flor de piel. Creo que no puede dejar indiferente a nadie que lo vea realmente metiéndose en la historia. Al día siguiente él fue a verla y ella estaba muy malita, pero por suerte aún respiraba. Estaba blanquita, blanquita, que ni siquiera podía cambiar de color ni poner los colores tan intensos que ella ponía. Me recuerda, pues, obviamente, mucho a las personas, ¿no? Cuando enferman o cuando fallecen, cómo les cambia la esencia, el color, no son ellos. Y otra vez aparece la decisión, intervenir o no. Igual que él decidió no intervenir con respecto a espantar a los tiburones, sí decidió intervenir con respecto a alimentarla. Y dice que siguió su emoción y se ve la imagen como él abre un mejillón y le da alimento, que es algo que desde su raciocinio no debería hacer, pero su corazón le llevó a hacerlo. En este punto, él siguió su sabiduría de lo que era necesario y más adelante veremos la importancia de que él no haya intervenido con los tiburones porque descubrió algo maravilloso que él no sabía, como yo misma no sabía,
Pasados unos días empezó a recuperar y donde estaba amputado el tentáculo empezó a crecer otra patita. Los pulpos tienen esa capacidad de reproducir sus miembros, lo cual le hace de nuevo un animal extraordinario, y a mí me evoca a nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades hasta donde creamos en ella. Ella, pues naturalmente por su naturaleza como pulpo, podía reproducir sus miembros, y quizá nosotros no podemos llegar a ese nivel porque forma parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos, pero sí a un nivel más sutil podemos volver a desarrollar nuestros miembros amputados, entre comillas, emociones, capacidades que creemos que han sido mermadas o amputadas en algún momento de nuestra vida. Hay gente que vive sin amor, que vive con resentimiento, que vive con odio. Para mí eso son capacidades amputadas en ellos, y creo que se pueden regenerar, al igual que la patita del pulpo se regeneró si nos damos la oportunidad. Entonces, en este caso, él sí intervino, él le alimentó a ella. Y igual que decidió no intervenir con el caso de los tiburones. Y fue perfecto porque él se quedó asombrado de la capacidad de regeneración del animal. Yo pensaba que iba a fallecer en ese punto, pero no. Ella sobrevivió y gracias a eso siguió viviendo aprendizaje, siguieron viviendo experiencias juntos, y ambos nos dieron la oportunidad de vivir y acompañarles en un momento de mucho dolor y mucha tristeza y de una sensación profunda de pérdida. Y es bueno saber atravesar esas emociones, como en muchos momentos de la vida las atravesaréis: pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, pérdida de una relación. Confiad en que sois más fuertes que todo ello, y que si estáis en la experiencia es para enseñaros a trascenderla. La vida no te da nada para lo que no estés preparado y que tú no puedas trascender y vivir de una forma victoriosa. Dice que no sirvió de mucho alimentarla porque ella seguía como en reposo, estaba en una especie de letargo, de hibernación. Y esto también me evoca a la propia sabiduría del cuerpo y la capacidad de regenerarse. Muchas veces se ve la enfermedad como algo que te ataca desde fuera y te condena, y a veces no dejamos que nuestro propio cuerpo se regenere y viva su crisis curativa y su proceso de sanación, metiéndole excesivos medicamentos o no dejándole reposar. Simplemente me tomo un Frenadol o cualquier medicina para la gripe y salgo a la calle y sigo haciendo mi vida normal. Pero no, cuando un cuerpo enferma, lo que pide es reposo, lo que pide es espacio y tiempo de recuperación, lo que pide es una buena alimentación o un buen descanso para que sus propias capacidades le ayuden a regenerarse. Y con el pulpo podemos ver cómo tuvo que invernar para ir recuperándose. No necesitó comida en ese momento y lo consiguió. Consiguió estar bien. Él iba cada día a verla para ver si estaba bien. Una semana después ya se había recuperado y le estaba saliendo un bracito en miniatura perfecto, como él dice. El mensaje que él se lleva de esa situación es una profunda sensación de confianza, de que ella hubiera podido superar esa dificultad. Había algo muy inspirador en la propia actitud de ella ante los grandes retos y dificultades que supone cualquier vida salvaje, en este caso la vida submarina, y a él le remitió a su propia capacidad de superar las dificultades. Al fin y al cabo, cuando vemos a cualquier ser, humano o no, superar sus dificultades, despierta en nosotros un reconocimiento de nuestras propias capacidades. Él dice: nuestras vidas se reflejaban mutuamente. Ella era una gran maestra para él y él seguramente para ella también. Ya lo había superado y no había fallecido ahí, porque esa historia estaba inconclusa. Todavía les quedaba carrete, les quedaba historia por vivir. Se va haciendo más bonita cada vez. Le alude a que su relación con las personas estaba cambiando gracias o a través de su relación con ella. Su hijo también empezó a manifestar un interés por el mundo submarino y en alguna ocasión él le acompañó con su experiencia con ella. Después de 100 días, el tentáculo se había recuperado por completo. Luego va narrando como una vez que se ha recuperado, pone 2 o 3 escenas de ella cazando un cangrejo y la langosta, con la cual tuvo mucha dificultad, y cómo después de 2 semanas intentando cazar langostas sin conseguirlo, ella le empieza a utilizar a él como estrategia de caza. Ella coloca la langosta en medio, entre medias de él que estaba grabando, y ella, el pulpo, se pone por detrás para cazarlo. O sea, ella va desarrollando con su creatividad su capacidad de caza. Él empezó a conocer el mundo submarino de una forma que no podría haber conocido si no hubiera sido por esa conexión que tenía con el animal que le hacía ir cada día, ¿no? Y habla de que percibía como en ese bosque submarino había una inteligencia
que estaba por encima de todo. Él cada día deseaba levantarse para ir a investigar, para ir a continuar forjando su relación. Él estaba enamorado de conocer su comportamiento, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de moverse, sus estrategias. Dice una cosa muy interesante que para mí tiene que ver con el principio, aprende a esperar, está en Ánima, con la idea de aprender de lo cotidiano, de la belleza de lo cotidiano. Dice que la gente le pregunta, ¿por qué vas todos los días al mismo sitio? Y él da una respuesta muy bonita que es, porque así es como se aprenden a apreciar las diferencias sutiles. ¿Cómo vas a apreciar la sutileza, la esencia, si no vas siempre al mismo sitio? Si cambias, apreciarás otros aspectos, pero no las sutilezas. Y ahí es donde aprender a encontrar la sutileza y el valor de la permanencia, de las relaciones permanentes, de todo aquello que continúa en el tiempo. Lo que continúa en el tiempo va ganando en profundidad por su propia naturaleza longeva. Lo que es rápido, a corto plazo, comida rápida, puede tener otras características, algo explosivo, algo intenso, pero no algo profundo. Él va descubriendo cómo todo está conectado allí, cómo cada criatura está conectada con cada criatura y los vínculos entre ellos. Habla de que el bosque tenía mente propia, que podía sentirlo. ¿Veis? No verlo con los ojos, sentirlo, percibirlo, gracias a su implicación, a su constancia, a su permanencia, a su disciplina, a su profundización, a su enfoque a largo plazo, a su paciencia. Dice, llegados a este punto el bosque parecía perfecto. Esto me evoca que cuando todo parece estar en calma, es decir, cuando se llega a una constancia, un nivel de aprendizaje concluye y llega al siguiente, aparece una nueva experiencia. En este caso ese cambio vuelve a darse con la aparición de nuevo de un depredador, otra vez del tiburón pijama. Aquí empieza a narrar cómo ella intenta escapar de un tiburón que aparece de repente, cómo se esconde entre las algas, se envuelve entre ellas, cómo casi le despista, pero como tienen un olfato muy potente estos tiburones, la encuentra y luego ella se cubre en las conchas, vuelve a usar su estrategia de cubrirse en conchas. Ahí él comprende lo que ocurrió cuando la conoció. Ella estaba camuflándose la primera vez que la vio. Quizás acababa de pasar otro tiburón en el momento en que él apareció, no lo sabremos. Y se ve como ella escapa y al final se envuelve en las conchas, pero el tiburón la encuentra, la coge con la boca y de repente ya consigue ponerse en el punto más seguro que podía encontrar en ese momento, que era encima del propio tiburón. Todo esto que narra otra vez te pone el corazón en un puño al sentir que la pueden cazar, que esta vez quizás sí es la vez donde la matan, pero no, gracias a la suspicacia, a la inteligencia, a la creatividad y todo ello siendo el testigo de la situación. ¿Veis? Otra vez me emociono porque vuelvo al punto de buena suerte o mala suerte. Mala suerte que le comiera el tiburón el tentáculo, o buena suerte porque gracias a ello él pudo darse cuenta de cuánto de vinculado estaba con ella, él pudo ser testigo de su proceso de autosanación sin prácticamente comer ni salir de la guarida durante una semana, él pudo ver y conocer cómo los pulpos pueden regenerar sus extremidades y crearlas de cero con una absoluta perfección, que en 3 meses ya estaba recuperada y otra vez cazando y nadando por las profundidades del océano. Buena suerte o mala suerte que él pueda ver cómo de nuevo otro tiburón intenta cazarla y ella con una habilidad increíble consigue escapar. Y esta premisa de buena suerte o mala suerte quiero que os la llevéis a vuestra vida. Cuando penséis que os ha pasado algo malo, cuando penséis que os ha pasado una desgracia o que habéis tenido un mal día, volved a relativizar y volved a esta situación, y si podéis acordaros de esta maravillosa pulpo y decir buena suerte o mala suerte, lo que este magnífico cineasta vivió, buena suerte o mala suerte, el implicarse tanto emocionalmente. Todo es relativo. Si os implicáis en la historia, puedes conectar perfectamente con la emoción de él. Se ve cómo se emociona en la entrevista que le hacen al crear el documental, cómo conecta con esas emociones tan vivas en él. Mientras estaba atacando el tiburón a la pulpo, en un momento puntual, claro, tuvo que subir a respirar. Y luego volvió a descender para ver lo que estaba ocurriendo y vio que ella se había puesto a la espalda del tiburón. Tienen un guión en común tan bonito. Tuvo 2 ataques de tiburón
que no llegaron a matarla, creo que gracias a que estaba él. Ella aumentaba su confianza al tenerle a él como testigos. Creo que se retroalimentaba mutuamente por el amor que se tenían ambos. Ella le sacó de su estado depresivo en parte. Y creo que igual que ella le transmitía a él emociones de sensibilidad, de empatía, de confianza, de amor, creo que él a ella también le transmitía mucha fuerza y mucha confianza en sí misma. Otra lectura que podemos hacer. Ella consiguió ponerse en la espalda del tiburón cuando él no la veía. ¿Conocéis el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión dice que las expectativas o las ideas que los otros tienen acerca de nosotros muchas veces se acaban cumpliendo. Lo asocio con esto que ocurrió porque creo que de alguna forma él, desde la mentalidad limitada de los humanos, no habría creído posible en algún punto que ella sobreviviera o que consiguiera zafarse, como lo hizo, de que el tiburón la tenía agarrada. Ella estaba hecha una bolita cubierta de conchas y el tiburón la tenía agarrada. Creo que la mente de él como humano no hubiera sido una posibilidad que ella se zafara de la situación y que consiguiera ponerse sobre la espalda del tiburón y así conseguir despistarle por completo. Y por eso en ese instante él tuvo que salir a respirar. Él no vio el proceso, porque probablemente no creyera que era posible, por ese efecto Pigmalión del que hablamos, y por eso él salió. Y cuando volvió, eso había ocurrido. De hecho, no hubo nadie que constatara cómo lo consiguió. Nosotros tampoco lo sabemos. Y esa es la magia de las situaciones. Muchas veces no somos capaces de lograr cosas por nuestras propias creencias limitantes. De ahí lo importante de que en ese momento él se fuera. Me evoca un poco a lo que ocurre cuando alguien fallece. Las personas en el momento de morir eligen quién quiere que esté a su lado. María Isabel Eraso, una enfermera que después se hizo médico, en su libro Viajeros en Tránsito narra cómo cuando hay un niño que está muy enfermo, que está a punto de fallecer, y los padres en ese gran dolor que sienten, están todos los días, por ejemplo, con él en el hospital y a lo mejor se ausentan un momento para ir a ducharse o a cambiarse de ropa después de estar días y días durmiendo con él, presentes todo el tiempo. Muchas veces en ese ínterin, que pueden ser minutos en los que ellos se ausentan, el niño se va, el niño fallece. Si queremos a lo mejor cuidar de ese trago a nuestro padre, a nuestra madre o algún ser querido. Por eso no es casual quién está en el momento en que fallece alguien. Pues esto me evoca también lo que ocurrió. Ella en ese momento no quiso que él viera cómo se zafaba. Es más, insisto, no sabemos cómo se zafó de la situación, pero lo consiguió. Quizás no quería tener un testigo de cómo hacía ese movimiento, porque en ese momento le podría haber limitado la propia visión de Crea. En esta parte del documental, que es en el minuto 1:06, cuando ella ya se ha zafado, está sobre el pulpo, 1:06 del documental. Qué bonita es la música que viene escogida, está hecho con muy buen gusto, con mucha sensibilidad todo el documental. Está bonita la escena de ella sobre él cubierta de conchas, podrías decir que está sobre un amigo. Y solo ver cómo habla de ella, se ve una admiración en él, un amor, un respeto. Él calcula que estuvo presente en alrededor del 80% de su vida. Y lo que dice, cada momento es valioso debido a su brevedad. ¿Veis la magia al final de que algo sea breve te hace vivirlo con intensidad, pero que no sea necesaria la brevedad para que podáis disfrutar de una situación? También hay una magia espectacular en saber disfrutar de las situaciones a largo plazo. Otra de las partes más bonitas del documental es en torno a la 1:08, donde él empieza a ver un comportamiento que no había visto antes en ella. En aguas poco profundas había un banco de peces y ella extendía los tentáculos y él no tenía claro si ella estaba intentando cazar, pero no le cuadraba porque ella es muy estratégica y muy hábil y era como un despliegue de sus tentáculos. Y dice que tardó un ratito en asimilarlo, pero que se dio cuenta de que ella estaba jugando con los peces. Estaba disfrutando, estaba feliz. Ella también le hizo testigo de ese despliegue de felicidad, de ese despliegue de disfrute. Eso es a lo que me refería con que ella le hizo testigo a él y consecuentemente a nosotros, gracias a este documental, de todas las partes
que componen una vida, una experiencia física, ya sea como pulpo o como humano, no importa. Le hizo testigo de todas esas partes, la cabida que hay en todas las emociones, desde tristeza, miedo, supervivencia, alegría, juego, hambre, sueño, todo lo que podía vivir. También nos han hecho testigos de esta parte de alegría, de esta parte de ternura. Cuando ella coge y después de estar un rato jugando con los peces, ella va directa a él y se recuesta sobre su pecho, algo así como que le abraza. Sus extremidades tenían un porcentaje alto de su inteligencia y cómo él conecta con las manos. Escuché hace tiempo que cuando un feto se desarrolla, y perdonadme si no soy precisa, ¿vale? Algo así como que las manos salen del corazón, como que el feto es una bolita de materia y que las manos se desarrollan a través del corazón. No sé si esto es cierto o no, para mí tiene sentido, si no es así me lo dejáis comentado y si es así pues también. Al final, si os dais cuenta, ella le toca las manos con sus patitas, se ven varias imágenes, y también se le pone sobre el pecho. Para mí ambos puntos, tanto el pecho como las manos, muy vinculadas al corazón. ¿Qué hacemos cuando amamos algo? Lo tocamos, le damos la mano a alguien que amamos. La conexión con la mano es como que es la forma más directa o de las más directas que tenemos de tocar con el corazón de las personas, las extremidades, en este caso las manos. Y como ella naturalmente se ponía sobre su pecho, no recuerdo si él lo dice, pero definitivamente tiene que haber sido la experiencia más hermosa de su vida, y eso, cada poro de su piel al hablar lo transmite. O sea, no hay duda. Los ojitos del pulpo, qué hermosos. Ver cómo ella disfrutaba jugando con los peces es una maravilla. Quizás es demasiado suponer, pero cuando ella, como él dice, perdió interés por los peces y se fue sobre él, le abrazó con sus tentáculos todo el pecho. Joder, no pensaba grabar este vídeo llorando tanto, jolín. Bueno, sale así. Ella le abrazó. Insisto, quizás es mucho suponer, pero para mí ella se estaba despidiendo. Como cuando alguien está a punto de fallecer y se da aquello que llaman la mejoría de la muerte. Ella poco después se apareó. Y como os contaba al principio del vídeo, cuando un pulpo se aparea, está entre 1 mes y 3 meses, permitiendo que los huevitos, que las crías se desarrollen en ella, pero a costa de su vida, porque esas crías se alimentan literalmente de ella. Ella deja de comer. Y esta fue la última vez que tuvieron contacto físico. Joder, vaya documental, Dios mío. Para mí eso fue una despedida, un agradecimiento. Dice que era un día muy turbio, muy turbulento, un día que ella fue a verla y de golpe ve que hay otro pulpo a su lado. En un principio le sorprendió, pero luego al ver que ambos estaban tranquilos se dio cuenta de que empezaba la fase del apareamiento, porque los pulpos son animales solitarios, no es normal ver a 2 pulpos juntos. Dice que por un lado estaba emocionado, pero por otro lado sentía una congoja en su interior, porque sabía lo que implicaba el apareamiento, que es que ella no se volviera a mover de su guarida y no volviera a comer. Una gran parte de su cuerpo pasa a los huevos, explica, que es lo que he explicado antes también. Los huevos se alimentan a través de ella. Aún así, él cada día fue a ver cómo estaba. Ella estaba oxigenándose a través de su sifón, alimentando a los huevos, mientras ella iba muriendo lentamente. La repetición de la vida y la muerte, constantemente. Ella tenía que morir para dar vida. De hecho, era su forma de morir. Tenía 2 formas de morir: o cazada por un depredador, o pescada por los humanos. Vamos, depredada sería la forma 1, o a través del apareamiento. Bueno, entiendo que se habría una tercera, que sería de vieja, pero entiendo que es complicada la vida salvaje y pocos animales en un hábitat salvaje, salvo que no tengan depredadores naturales, pocos entiendo que mueren de viejos. Una vez que eclosionan los huevos, ella se sale de la guarida medio moribunda. Se queda ahí ya desprotegida. Los peces, los carroñeros, empiezan a comerse el cuerpo prácticamente sin vida hasta que llega un tiburón y se la lleva. A él le rompe el corazón, pero también le acompaña en ese proceso. O sea, vive todas las etapas de su vida. Todas, salvo su nacimiento. Pero claro, es muy difícil porque es un huevito y no es fácil, creo que prácticamente imposible, ¿no? También constata su muerte y la acompaña ahí. Y ya por última vez, una parte de él deseaba cogerla y abrazarla y protegerla y ahuyentar a los carroñeros, pero una vez más no lo hizo. Respetó la ley de vida,
los ciclos, como toda esta vida son muertes, nacimientos, muertes, nacimientos. Nosotros morimos y renacemos cada día, con cada nueva experiencia, con cada nuevo entendimiento, con cada nuevo dolor, con cada nuevo aprendizaje. Y algo que nos enseña también este documental es eso, aceptar la muerte como parte de la vida y como necesidad de la vida. Y la muerte en sí no es algo malo, nuestras células mueren y se regeneran constantemente. Si no fuera gracias a la muerte, no habría vida. Yo creo que era ya su cuerpo sin vida, los restos que quedaban. El tiburón llegó y se la llevó, pero lo interesante aquí es que el tiburón llegó y se llevó los restos del cuerpo cuando él estaba ahí. En toda la historia él pudo constatar momentos súper importantes. Podía haber llegado justo después de que el tiburón se la llevara, pero no, él llegó y vio cómo el tiburón se la llevaba. Podía no haberla visto más, pero entiendo que eso para él también era un alivio, el poder cerrar el ciclo. Cuenta cómo a menudo va al lugar donde estaba su guarida principal y se queda flotando sobre ella y puede sentirla. Dice, claro que la echo de menos. Y a la vez asume, como de alguna manera extraña, a la vez fue un alivio. Digamos que la echa de menos, pero a la vez reconoce el alivio que fue porque estuvo prácticamente un año yendo cada día a capturarlo todo, con la ocupación mental que le suponía, pensar si estaría bien, si la volvería a ver, si se asustaría, si llegaría un depredador. A la vez para él fue un alivio porque fue mucha intensidad, es decir, se embarcó de una forma tan intensa y tan profunda en toda la historia, en toda la experiencia, que cuando acabó la experiencia para él a la vez estaba bien. Y esto nos pasa igual a los seres humanos en otras situaciones. Cuando vivimos con intensidad y con plenitud algo, una vez que termina por el ciclo natural de la vida de esa situación o de esa persona, en el caso de que sea el fallecimiento de alguien, sentimos que está bien cuando nos hemos permitido darlo todo en esa situación. Por eso muchas veces cuando fallece un ser querido, no siempre, pero en muchas ocasiones, y por este motivo muchas veces hay personas que sienten culpa, se siente cierta sensación de alivio al ver que la persona no sufre, que no está luchando por su vida. No se suele sentir esto cuando se dan accidentes o esas muertes son muy inesperadas. Pero cuando hay muertes en un proceso que es progresivo, ya sea por vejez, ya sea por enfermedad, es común sentir ese alivio y en parte es lo que él sintió alivio. Pero es importante saber que el alivio o el reconocimiento de que una situación, aunque no sea un fallecimiento, una situación cotidiana como acabar con una etapa, ha cumplido un ciclo, está bien también. Eso es la constatación de que hay una parte en nosotros que realmente elige o siente que está bien eso que ha ocurrido. Pensar que él pensaba en ella constantemente, que llegó a pensar como un pulpo, dice, y la sensación que le queda era de profundo orgullo hacia ella. Él siguió yendo a bucear con su hijo, que cada vez estaba más interesado por la naturaleza submarina, por ir a bucear. Empezó a aprender valores como la delicadeza, el cuidado, el amor hacia todo ese mundo submarino. Y unos meses después de que ella falleciera, su hijo encontró un pulpito diminuto, que por el tamaño y el ciclo de vida en el que estaba y por el área en el que estaba muy probablemente fuera su hijo. Esto lo conecto con lo que os comentaba antes de que ella le hizo partícipe de todos los ciclos de su vida. Os dije antes que el nacimiento no, pero en parte sí, porque esa cría, vamos a suponer que fuera suya, era muy probable, y si no, no importa, porque era una cría de pulpo. También pudieron ver un pulpito chiquitito desde su inicio, que es muy raro porque muchos de esos huevos mueren, muchos huevos de esos son depredados, como os podréis imaginar. Y también pudo ver esa parte. La estrategia de los pulpos, vivir rápido y morir deprisa. La experiencia con ella le hizo darse cuenta de lo importante que eran los parajes naturales y cómo cuando se imbuía en ellos todas las preocupaciones se le olvidaban. Se dio cuenta de que todos los animales empiezan a importante, incluso los más chiquititos. Él conectó con la vulnerabilidad de estos animales y lo vulnerable de cualquier tipo de vida en general. Con el paso de los meses y los años fue estando cada vez más en contacto con el mundo animal. Se ve cómo bucea, cómo está en contacto con más especies submarinas. Y ya vamos a ir terminando este vídeo porque me voy a deshidratar de tanto llorar. En lo que comenta es que ella le hizo sentir parte de ese paraje natural y no un mero visitante. Y se ve claramente cómo se emociona al decirlo. Y el último plano del documental es un primer plano de
un ojito de ella. A raíz de esto que él vivió, él creó una fundación, cofundó la fundación Sea Change Project, una comunidad de buceadores que están dedicados a proteger la vida del bosque de algas kelp. Así que bueno, al final todas las experiencias nos llevan a hacer cosas grandes y al final, bueno, pues él sintió que ese era su cometido. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, en esta aventura. Realmente sentía un impulso intenso de compartirlo para poder transmitiros la belleza de este documental, que ojalá lo hayáis visto, y si no lo hayáis visto, ojalá lo veáis o lo volváis a ver. Como os dije antes, me encantará saber vuestro punto de vista, vuestras sensaciones al verlo. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Os mando un beso enorme.